Hola, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por estarnos acompañando en una velada más para hablar en esta ocasión de economía. Esta es la última mesa que vamos a tener de este ciclo, que es Horizontes Económicos, Transformación, Tecnología y Comunidades Resilientes. Y hoy vamos a cerrar justamente hablando de una temática muy de vanguardia y muy, muy importante, sobre todo para el alumnado que nos va a estar siguiendo, que es Engordando al Cochinito, inversión, ahorro y retiro digno. Y vamos a tener a 4 super personas que nos van a estar acompañando el día de hoy para precisamente ahondar en esta temática. Pero antes de presentárselas, quiero recordarles que solo por estar viendo estas conferencias, ustedes pueden ganarse maravillosos premios. En este caso, tenemos una tableta digital y una botella deportiva. ¿Cómo se las pueden ganar? Bueno, pues al final de esta charla tendrán 5 minutos para responder una pregunta. Va a aparecer un código QR, ustedes lo escanean y responden la pregunta que aparecerá ahí. Recuerden que únicamente tendrán 5 minutos para llevar a cabo ese registro. Si se pasan o algo así, pues ya no va a contar. También tienen que haber asistido al menos a otra de las mesas y haber respondido correctamente a las preguntas. Finalmente, hay que seguirnos en redes sociales, nos pueden encontrar en cualquiera como @conocimientouam y hay que acudir a la Rectoría General dentro de las 2 semanas siguientes a que hagamos el sorteo a recoger ese premio. Así que muy pronto les avisaré cuándo va a ser ese sorteo. Y bueno, pues ahora sí quiero presentarles a las personas que nos van a estar acompañando en esta velada. Y primeramente quiero empezar por presentarles al doctor Christopher Cernichiaro, quien es precisamente doctorado, bueno, tiene un doctorado en economía, en ciencias económicas por la UAM Iztapalapa. Actualmente es postdoctorante precisamente en la misma unidad y se encuentra enfocado en proyectos sobre economía social y sostenibilidad física. También es docente en distintos puntos, distintos lugares, en particular en el ITESM, y ahí da econometría y análisis macroeconómico. También es miembro del SNI y cuenta con distintas publicaciones arbitradas en temáticas sobre todo sobre deuda pública, inversión pública y crecimiento económico. Muchas gracias, Cristian, por estarnos acompañando. Perdón, Christopher. Y además, bueno, Christopher va a ser nuestro moderador el día de hoy. ¿Cómo estás, Christopher? Muy bien, Oriana, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes y pues a darle con todo. Muchas gracias. Pues en un momentito vamos a regresar contigo para empezar a aprender un poco de la temática de esta noche. Pero mientras les quiero presentar a nuestro siguiente ponente. Él es un doctor que también nos acompaña de la UAM, pero ahora de la UAM Azcapotzalco. Él es el doctor Francisco Javier y él es doctor en ingeniería con especialidad en ingeniería financiera, así que seguramente nos va a contar un poquito de qué va eso. También es profesor del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco y es docente en distintas universidades como la UNAM, la UAM y la ULA, en donde imparte materias como estadística, macroeconomía, ingeniería financiera, entre otras. También es miembro del SNI y sus líneas de investigación son administración de riesgos financieros, econometría, análisis estadísticos y fondos de pensión. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por la invitación. Antes que nada, es muy grato estar aquí y bueno, con el público que nos apoya y que está aquí viendo, pues les saludo y esperemos que pues se lleven muchas cosas en la mente y pues sobre todo en el ámbito del ahorro y la inversión, que será lo más importante, que sea redituable. Muchas gracias. Gracias, Francisco. En un momentito regresamos contigo. Y bueno, pues ahora les quiero presentar a otra de las ponentes que nos acompaña en esta velada. Ella es la licenciada Paola Centeno, quien es licenciada en actuaría por la UNAM, es difusora de educación financiera y también es fundadora de ABC of Markets, un proyecto que busca impactar en la cultura financiera mexicana.
Ella ha desempeñado distintas labores, precisamente como operadora de fondos de inversión y operadora de fondos de dinero. Y también es asesora en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lori? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Es un gusto poder participar y contribuir siempre a la cultura financiera de México. Entonces, pues bueno, estoy bastante emocionada. Muchas gracias, vamos a aprender sin duda mucho de ustedes. Y bueno, pues casi para empezar les quiero presentar a nuestro último ponente de esta noche. Él es el doctor Rubén Moreno, quien nos acompaña de BBVA México. Él cuenta con un máster en Administración de Negocios por la Unitec y actualmente es Senior Manager en Educación Financiera de BBVA México. Tiene más de 28 años de experiencia en la industria financiera. Es integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y cuenta con una especialidad en diseño de procesos, soluciones digitales, modelos de digitalización y educación financiera. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Es un privilegio estar con ustedes y feliz de poder compartir esta tarde con ponentes de la calidad que están en este panel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, pues como pueden ver, tenemos un panel súper amplio y además de muchísimas áreas para hablar justamente de esta temática que es la educación financiera, cómo ahorrar y qué va a pasar con el retiro. Así que sin más, les voy a dejar con la introducción que nos va a dar Christopher para empezar a adentrarnos en materia. Así que adelante, Christopher, los micrófonos son tuyos hasta por 8 minutos. Muchas gracias, Oriana. Bueno, pues como muy bien nos platicaba la maestra Oriana, el nombre del evento es Engordando al Cochinito, Inversión, Ahorro y Retiro Digno. Y pues es una actividad de educación financiera que va a promover a todo lo que me voy a referir en mi intervención como el círculo virtuoso, lo cual va a quedar un poquito más claro de qué es unas diapositivas más adelante. ¿Podremos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, para empezar, pues me quisiera platicarles qué es lo que entiendo como finanzas personales. Aquí me atrevo a comentarles que pues me voy a basar en conceptos técnicos, pero siempre interpretados con mi conocimiento profesional. Entonces, miren, las finanzas personales pues se refiere a la gestión de recursos económicos y financieros por parte de una persona. Una manera en la que me gusta pensarla como para mi propio análisis y en esta ocasión para platicarles a ustedes de a qué entiendo por finanzas personales, pues me refiero a nuestros ingresos y a nuestros gastos. De una manera más aterrizada, a cuánto voy a ganar en un determinado periodo de tiempo, pensemos en un mes, y también a cuánto voy a gastar en ese mismo periodo de tiempo, es decir, a mis ingresos, pero también a mis gastos, todos estos en un rubro cotidiano. Entonces, pues quiero platicarles un poco tanto de los beneficios, pero también de las consecuencias que puede tener pues no tener un buen manejo de las finanzas personales. Para hablarles del aspecto positivo, por favor piensen en un ejemplo donde yo tengo cierta cantidad de ingresos y de gastos, pero siempre termino en números negros. Con eso me refiero a que gano más de lo que gasto. En ese caso, pues a mí se me va a abrir una ventana de alternativas para ahorrar, para invertir, para tener un colchoncito guardado para cuando yo necesite dinero por algún gasto inesperado. No necesariamente algo malo, también puede ser una oportunidad de inversión, una oportunidad de negocio, pero el chiste es que siempre voy a contar con ese dinero para poder atender esas eventualidades. Esto es a lo que me refiero con el círculo virtuoso, ¿sale? Y por el otro lado, pues tenemos el caso en el que los ingresos son menores que mis gastos. En ese caso, puedo o corro el riesgo de entrar en un círculo vicioso donde imagínense si lo estoy repitiendo cada mes. Yo me voy a estar endeudando cada vez más, voy a estar pagando intereses sobre esa deuda y va a llegar un punto donde yo voy a estar en un mes, voy a estar en un momento de tiempo donde yo ya no puedo satisfacer mis necesidades actuales. ¿Por qué? Porque tengo que atender los recursos que ya pagué. Entonces, estos eventos como que organiza Mente Swam,
pues es un evento de educación financiera que justamente contribuye a concientizarnos, no solamente a ustedes como público, también a las personas que hablamos aquí, concientizarnos de cómo podemos entrar a ese círculo virtuoso y de cómo nos va a abrir una ventana o un rubro de alternativas que de otra forma estarían cerradas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Entonces, miren, en mi opinión, el principal beneficio de acabar en números negros, mi mes, mi periodo de tiempo, es que no voy a caer en deudas tempranas. Voy a evitar estar debiendo dinero e ir atrasado en mis ingresos y en mis gastos, ¿sí? De eso me va a evitar estar cavando un hoyo que se puede hacer cada vez más profundo. Ahora déjenme platicarles un poquito del lado positivo. Por otro lado, si acabo en números negros, ¿qué es lo que puedo tener? Bueno, pues yo puedo proponerme objetivos, a lo mejor va a ser comprar un carro, comprar una vivienda, pensar en más largo plazo. ¿Por qué no pensar en tener un ahorro para el retiro? Actualmente cada vez es más común ver que estamos trabajando con contratos temporales donde quizá no tenemos una relación laboral estable, pero eso no impide que estemos haciendo un ahorro que en 20, 25 años podamos estar utilizando para sus rendimientos o ese monto, pues para satisfacer nuestras necesidades, mantener nuestro nivel de vida, incluso cuando hayamos dejado de trabajar. Ahora, para caer a este círculo virtuoso, a este lado positivo, es muy importante tener buenos hábitos financieros, los cuales, en mi opinión, dependen mucho de hacer estimaciones verdaderas y realistas de cuánto ingreso y de cuánto gasto. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer cálculos alegres de cuánto voy a ingresar, oye, es que yo voy a ganar 60,000 pesos, pero realmente solamente tengo asegurados 20, pues algo realista, algo con los pies en la tierra, será hacerme la idea de tener esos 20,000 pesos, ¿no? Y lo mismo con los gastos. Yo puedo hacer un cálculo alegre de, ¿sabes qué? Voy a gastar muy poco dinero, pero realmente no estoy tomando en cuenta mis gastos ineludibles, o sea, como por ejemplo el transporte, el vestido, la comida, cosas que no puedo evitar. Entonces, en la medida que hagamos estimaciones más certeras de los ingresos y de los gastos, vamos a poder tener más una situación en que tengamos números negros. Y vamos a ver un poquito de qué puedo hacer si estoy generando ese ahorro. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esto es un poco más aterrizado a lo que les decía. En la medida que yo acabe en números negros, se me abre una gama de posibilidades, ¿no? Que pueden ir desde meter mi ahorro, y que estar recibiendo rendimientos, tener una inversión, tener un negocio, comprar, activos, bienes productivos. En fin, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de CETES directos, un caso que me gusta mucho. Vamos a tener una tasa de interés que nos va a permitir mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero y que aparte nos permite gozar del interés compuesto. Tengo una cantidad, me da rendimientos, la dejo ahí, me vuelve a generar rendimientos y eso pues me va generando cada vez más recursos, que es el colchoncito de que hablábamos, o puede ser también el dinero que puedo utilizar para comprar cosas a mediano o largo plazo. Recuerden, la casa, la vivienda, mi fondo de ahorro. Y también, ¿por qué no pensarlo como un fondo de emergencia? No solo para nosotros, también para nuestros seres queridos. Ojalá no suceda, pero si hay una enfermedad, un accidente, pues poderlo atender, pero también tengo una oportunidad de negocio, una oportunidad de inversión, pues poderla aprovechar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y miren, en conclusión, en la medida que tengamos una mejor estimación de nuestros ingresos y nuestros gastos, nosotros vamos a poder acceder a instrumentos como ahorro, como inversión, etcétera. Y aquí es de verdad, no es porque sea un evento que organiza la UAM, pero eventos como este contribuye a la educación financiera, contribuye a darle un uso responsable a nuestros ingresos, gastar también con responsabilidad. Si tenemos que adquirir crédito, hacerlo con créditos pensados, razonables, no créditos emocionales. Y también pues nos ayuda a aprovechar otros instrumentos como puede ser el aseguramiento o cualquier otro que me permita
estar en ese círculo virtuoso y poderlo aprovechar paulatinamente. Pues dicho eso, pasamos a la sesión de preguntas con nuestros especialistas y bueno, ahora les voy a ir haciendo cada una de las preguntas y recuerden, cada persona va a tener 4 minutos para responder la pregunta. Cada vez que terminen de responder una pregunta, me voy a permitir hacer un comentario de cierre muy chiquito y después con eso replicamos el ejercicio y pasamos a la segunda pregunta. Entonces, miren, me voy a permitir leerles la primera pregunta. Aquí va. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la educación financiera en México para llegar a la población más joven, particularmente a los estudiantes universitarios? Francisco, si nos haces favor de iniciar, te lo agradezco mucho. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, entrando ya en materia, me voy a permitir hablar un poquito precisamente sobre algunos de los temas que manejó el doctor ahorita en su exposición. O sea, lo primero que nosotros vamos a poder ver es cómo conciben nuestros estudiantes, nuestros alumnos, el concepto de ahorro y el concepto de inversión, ¿no? Entonces, el concepto de ahorro y el concepto de inversión es una cuestión muy importante porque no es lo mismo ahorrar que invertir, ¿no? Una cosa es que yo esté ahorrando dinero, por ejemplo, voy y pongo mi dinero en el banco, ¿sí? Porque si tú dispones de un pequeño capital que ya es fruto precisamente de estar guardando tu dinero, vamos a empezar con el cochinito, ¿verdad? Como se llama aquí el título de esta mesa. Entonces, aquí la cuestión muy importante es, si yo ese cochinito lo dejo en mi casa, o antes se le decía debajo del colchón, no me va a producir nada. Si yo lo meto en una tanda, a mí no me va a producir nada. Si yo lo presto a alguien y me lo regresa, pues no me va a producir nada. En cambio, si yo voy al banco, va a haber una tasa de interés en un tiempo determinado. La cuestión del tiempo para todos aquellos que están iniciando y que quieren ahorrar es bien importante que tengan, como dijo el doctor Cristian, precisamente bien claro lo que es el horizonte de tiempo. Se manejó precisamente lo que son los números negros y los números rojos, que si no mal recuerdo tienen por ahí una tradición milenaria china, que son los primeros que utilizaron los números negativos, si no mal recuerdo, los cuales, bueno, se ponían de color rojo y los números negros con los números positivos de color negro, y de ahí viene el origen, ¿no? Precisamente el no trabajar con negativos, es decir, yo ya no tengo dinero desde antes de gastar, desde antes de tener el dinero, ya lo debo. Y una de las cosas que deben de saber ustedes es que cuando estamos trabajando ya, cuando yo ya soy una persona que sale al mercado de trabajo, pues lamentablemente hay una cuestión muy importante, es que me empiezo a endeudar porque no tengo una cultura del ahorro, mucho menos de la inversión. Entonces, si yo ahorro, estoy en el banco ganando, como un ejemplo, como una institución financiera milenaria, me va a dar una tasa de interés. Y si yo, un pequeño ejemplo, y de otro lado, si yo invierto, también tengo que saber en qué estoy invirtiendo. Por ejemplo, yo puedo invertir en una acción de Telmex y me va a dar un dividendo. O la diferencia precisamente, o una de las diferencias que hay es, yo tengo una tasa de interés por un lado y por otro lado tengo dividendos. Pero ¿qué creen? Ambos trabajan en horizontes paralelos de tiempo. Entonces, aquí viene algo que se llama un impasse, es decir, un split que se abre ahí, donde yo debo de conocer que para los inversionistas el concepto de trade-off, ¿qué es lo que significa? En un horizonte donde tú tienes tus rendimientos y en otro donde tienes el tiempo, entre más vaya paseando el tiempo, tu inversión tiene que ir creciendo. Esto se llama trade-off. Trade-off significa, o lo vamos a traducir del inglés en el sentido de las finanzas, como un sacrificio. Tú vas a sacrificar lo que lo que dejas de gastar hoy, porque en el futuro tú tengas un dividendo o una tasa de interés a lo que tú estás dejando de gastar hoy. Eso es el primer principio que debes de tomar en cuenta. Entonces, aquí es bien importante precisamente
cómo ustedes los jóvenes deben de tomar ahorita ese dinero para tomar una decisión. La decisión es un trade-off, empezar desde ahorita y decir, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita dinero, no lo voy a gastar, lo voy a invertir o lo voy a ahorrar en este sentido, y así comienza tu educación financiera. Ahora el debate es ver en tu toma de decisiones dónde lo vas a poner. Si lo vas a meter desde ahorita a tu Afore, si lo vas a meter a un banco, si vas ahora a una aplicación y tú dices, bueno, esta aplicación es seria, está avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, etcétera, voy a invertir mis 50 pesitos, porque tenemos también la idea de los adultos que nos dicen, no, es que yo no puedo invertir, se necesitan miles y miles de pesos. Disculpe que lo interrumpa, ¿puede ir cerrando su intervención, por favor, para respetar la discusión? Gracias. Sí, de hecho estaba cerrando esta idea, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener clara conciencia de qué es lo que podemos hacer nuestro dinero y saber la diferencia entre ahorro e inversión. Gracias. Muchas gracias, doctor Reyes. Ahora, si nos hace favor de responder la misma pregunta, Paola Centeno, por favor. Paola, creo que tiene su micrófono apagado. Perdóname, sí lo tenía apagado, creo que ahí está perfecto. Ok, aterrizando muy bien la pregunta que nos haces en esta mesa, a mí me gustaría pues ir enlazando tanto lo que tú nos compartes como lo que nos comparte el doctor Francisco. Es muy vital entender para los jóvenes esta gran diferencia entre ahorro e inversión, ¿sale? El ahorro, básicamente, quédense con esta idea, es acumular dinero, pero sin estar generando un rendimiento. ¿A qué me refiero con esto de rendimiento? Pues a generar o hacer crecer ese dinero. Esa es la principal diferencia que vamos a poder puntualizar con la inversión. La inversión, por otro lado, pues es precisamente colocarla en una institución financiera, una institución que sea segura, como también nos mencionaba el antiguo ponente, donde pues prácticamente estemos haciendo énfasis en que esa institución cuenta con las autorizaciones pertinentes dentro de México para poder prestar el servicio de inversiones, ¿sale? ¿Qué tienen al alcance los jóvenes para invertir? Pues bueno, hoy en día la inversión es muy accesible para los jóvenes. Tenemos el mercado de capitales, tenemos el mercado de dinero, en fin. Básicamente estos dos mercados son los que hacen posible en este país que exista la inversión desde una perspectiva segura, una inversión que es autorizada, regulada por las instituciones, pues vaya, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿ok? Eso es primero algo que quiero platicarles. Lo siguiente, para dar continuidad puntual a la pregunta, pues, ¿qué retos enfrenta la educación financiera en este país? Son muchos, son muchísimos, empezando porque venimos de una cultura donde generación tras generación se carece de esta información, se carece de esta educación en las familias. Entonces, ¿qué sucede? Pues es una cadenita, ¿no? Los papás, los abuelos carecían de esta información, por lo tanto, también llegar a los jóvenes en este momento es muy difícil. Una cosa importante también es entender un poquito cómo han sido los mercados, cómo fueron creados en un pasado. La verdad es que los mercados en algún momento eran bastante inaccesibles para la gran mayoría de la población, cosa que ha cambiado a lo largo del tiempo. Afortunadamente, hoy en día, inclusive es posible invertir en empresas que son internacionales, ¿no? Y de ahí pues parten muchos otros productos financieros que están al alcance de todos los jóvenes de este país. Obviamente tienen que ser mayores de edad, ¿no? Sin embargo, pues esto se puede romper precisamente con este tipo de eventos, transmitiendo este tipo de eventos, llegando a los jóvenes con información que sea digerible también para ellos. Ese es un gran reto que también enfrenta la educación financiera. Precisamente nos basamos en tecnicismos que de pronto la gente no comprende. De por sí ya este mundo de las inversiones es ajeno a ellos, y hablar con tecnicismos todavía nos limita bastante para poder llegar a ellos. Entonces, algo importante es, por ejemplo, dentro de las instituciones podríamos empezar, tanto la parte pública como privada, pues a encontrar la forma realmente de ese lenguaje ser comprensible para nuestros jóvenes. Otra limitante que también yo encuentro hoy en día es precisamente que la tecnología tiene dos caras en esta parte, ¿no? Encontramos tanta información en las redes, tanta información en la web,
que no sabemos qué escoger. Entonces, como yo joven, empezar a prepararme, empezar a ver por qué voy a seguir a este influencer, por qué voy a seguir a este youtuber, etcétera, etcétera, va a ser crucial. ¿Cuáles son los conocimientos base de esa persona para yo poder entonces sí decir, con esta persona me voy a educar, con esta no, etcétera? ¿Sale? Esa sería pues mi aportación a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias. Rubén Moreno, ¿nos haría favor de responder la misma pregunta, por favor? Cómo no, Christopher, muy amable, gracias. A mí me gustaría retomar un poco la reflexión que hacías acerca de la educación financiera. La educación financiera es un elemento clave en la vida de las personas, porque todas las decisiones que tomamos en el día tienen un impacto directo o indirecto en el dinero. Y nadie está peleado con su dinero. Todos queremos bienestar futuro, bienestar presente, bienestar financiero. ¿Cómo lo construimos? ¿Por qué no lo tenemos? Yo coincido en varias de las cosas que han mencionado mis colegas hoy esta noche, pero la realidad es que yo veo tres grandes grupos de barreras. La primera tiene que ver con lo que mencionaba Pau ahorita, ¿no? La desinformación. Paradójicamente vivimos en una era donde tenemos tanta información que nos es muy fácil extraviarnos. Nos es muy fácil encontrar vericuetos que no son necesariamente los que nos llevan al destino deseado. La toma de decisiones está basada en eso, en la información que disponemos. Y además esa información nos va creando sesgos cognitivos que a la hora de decidir si yo quiero usar mi dinero hoy o lo quiero utilizar mañana con un valor mayor o en un bien de más relevancia para mi vida, me puedo perder muy fácilmente. Entonces, la primera barrera que yo identifico para los jóvenes y las jóvenes hoy en día es la desinformación o la sobreinformación. Casualmente leía yo un artículo donde se publicó una información por parte del INAI en conjunto con el CIDE que nos hablaba cómo el 52% de las personas encuestadas prefieren gastar el dinero en algo que les dé gratificación inmediata que en un bien que les va a generar mayor beneficio en el futuro. La gratificación inmediata es una barrera cognitiva que tenemos las personas y que normalmente no tenemos conciencia de ella. Entonces, es una barrera que se vuelve muy relevante a vencer. La segunda tiene que ver también un poco con lo que mencionaba el doctor Francisco, y es el tema de las metas y los objetivos. Tú también lo mencionabas al principio. Si yo no tengo una alineación de las metas que pretendo lograr en mi vida, si no las tengo bien definidas, si no les he dado, bajo el método que quieras, ¿no? Hay 1000 métodos en la academia que nos dicen cómo crear una meta, pero si yo no tengo una meta que por lo menos tenga una definición de tiempo, una definición del objetivo que quiero alcanzar y una fecha de realización, pues va a ser muy difícil que yo pueda darle viabilidad a esa meta. Y dentro de esa viabilidad viene justamente la planificación financiera. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? ¿Cómo voy a alcanzar esa meta si no tengo un plan de viabilidad para ello? Y dentro de ese plan de viabilidad, por supuesto, están los ingresos, es decir, ¿cuánto dinero recibo? Están los gastos, ¿cómo lo gasto? ¿Decido gastarlo en irme de antro esta noche o prefiero ahorrarlo para las vacaciones de verano, irme a un destino mucho más bello, más divertido, más lo que tú quieras? Entonces, las metas alineadas a tu proyecto de vida te van a servir de motivación para cuando tengas esa tentación de usar la gratificación inmediata o recibir la gratificación inmediata, puedas tener el hábito, la disciplina de decir, la postergo porque pues vale más la diversión al lado de la alberca que a lo mejor 2 horas que voy a disfrutar esta noche. Y la tercera barrera tiene que ver con algo también muy trascendente, que es el uso eficiente de los recursos. Vivimos una crisis planetaria que, bueno, sobra y hay miles de argumentos que podemos sacar a la luz en este momento, pero en realidad es un tema que a los jóvenes, a las jóvenes de hoy, les toca enfrentar de una forma mucho más activa, mucho más participativa, que a las generaciones como la mía. Entonces, el tema del consumo responsable, la economía circular y, por supuesto, las famosas 3 R's, que ya de repente hay versiones de hasta 5, pero de reutilizar, reciclar y reducir, nos va a permitir que logremos una flexibilidad financiera, que aprendamos a trasladar un hábito del día a día, como apagar la luz cuando salgo de la habitación, a mis hábitos de ahorro y a crear una disciplina. Estas 3 barreras a mí me parece que son cosas que tenemos que
abordar, y qué bueno que tengamos un foro como este para hacerlo. Gracias, Christopher. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por toda toda la claridad que arrojan sobre estos temas, que como muy bien dicen, son cosas que quizá podemos ver como muy técnicas, pero tienen una incidencia directa en nuestro nivel de vida y en el de nuestras familias. Entonces, dicho esto, por favor, permítanme pasar a la segunda pregunta. ¿Qué les parece si las contestamos en el mismo orden? Entonces, ahí les va. ¿Qué papel deberían jugar las instituciones financieras y las universidades para integrar de manera más efectiva la educación financiera en la vida cotidiana de los estudiantes? Ok. Hijo, bueno, las dos preguntas creo que sí son nodales, pero yo creo que lo importante es tomar en cuenta qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno mexicano para promover cuestiones como inclusión financiera, ¿no? En ese sentido. Bueno, hay algunas cosas que ha hecho, por ejemplo, pues se está tratando de promover la ley de inclusión financiera de fintechs, ¿no? En ese sentido, o sea, que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Aún todavía y es una de las cuestiones que pues tendrían que apresurarse un poquito, es que pasen las cámaras, ¿no? En este caso, y sobre todo ver la importancia que puede generar, ¿no? Para toda la gama de servicios financieros, ¿no? Que se crean a través de tecnología, porque ahora los jóvenes, pues sí, como bien menciona la licenciada Pablo Centeno, pues tiene que ver mucho ya con la tecnología, me conecto desde mi teléfono, pero tiene que ir ya con una regulación ya más de mayor profundidad, de acuerdo a la modernidad que se está creando, y sobre todo con la inclusión de las inteligencias artificiales que tienen en este sentido, pues algunos le ven más pros que contras, ¿no? Y eso sobre todo lo que se tiene que regular y que tiene que estar ahí presente, ¿no? Hay desde luego organismos que promueven la inclusión financiera, ¿no? Por parte del gobierno. O sea, Bansefi, ¿no? Si un joven ahorita puede entrar a la aplicación de Bansefi, que es la de CETI Directo, lo que es también la Conducef, lo que es la CONSAR, porque pues también ellos ya pueden ir pensando en su futuro con el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, la CONSAR también está dando muchos cursos, ¿no? En ese sentido. Ustedes como jóvenes, bueno, no sé, tal vez lo podamos tocar un poquito, pero que ustedes lleven un diplomado en educación financiera que promueve Conducef, pues dijo, también es algo que les puede ayudar muchísimo para que vayan entendiendo, ¿no? Sobre seguros también. Entonces, todo eso es lo que se debe de promover también por parte de las universidades, que entren precisamente con estas instituciones gubernamentales. Incluso la UAM ya lo está haciendo, ¿no? Ya está haciéndolo, me parece, en la UAM Azcapotzalco, ya está invitando a profesores, estudiantes, gente de administrativo, para que ingresen a este diplomado de educación financiera, lo cual se me hace muy loable y pertinente, pero debe de haber mayor difusión para toda la UAM, para otras universidades en este sentido. Y desde luego, todo supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y atrás de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, sí, en buena medida es importante esto. Las universidades lo que deben de hacer es captar precisamente no solamente a alumnos de economía, de finanzas, sino también ingenieros, pero también médicos, bioquímicos, de todas las carreras, porque todos son los que necesitan a la larga tomar esa decisión, y es bien importante que desde temprana iniciación universitaria se pueda llevar a cabo este tipo de acciones vinculatorias tanto del gobierno como de las universidades. Muchas gracias, doctor Francisco. Licenciada Paola, ¿la podemos molestar ahora con su opinión, por favor, con esta pregunta? Gracias. Claro que sí, no es ninguna molestia. Pues mira, puntualmente esta parte de tanto las instituciones financieras como, pues vaya, las universidades, yo de la mano he trabajado con ambas, ¿no? Hemos creado desde la iniciativa privada ciertos proyectos para justamente incluir a las universidades. Algo muy importante que yo, por ejemplo, quisiera enfatizar respecto a las instituciones financieras
es esta idea de que realmente se centren en educar, ¿no? La gran mayoría cuando empiezan a hacer estos proyectos de educación financiera, pues la realidad es que se enfocan más en colocar los productos, ¿no? La gran mayoría. Hay varias instituciones que sí lo hacen de una forma acertada, ¿no? Aquí tenemos a un gran ejemplo, BBVA, la verdad es que hace unas cosas fabulosas en cuestión de educación. Ya le tocará a Rubén platicarles un poco, pero insistir un poco más en que esa sea la regla, ¿no? Realmente educar a las personas en materia de educación financiera, lejos de solo querer colocar el producto. Porque derivado de lo anterior, con una muy buena educación, con un muy buen entendimiento de los productos financieros, entonces la cadenita va a seguir. Si las personas entienden por qué necesitan un seguro en su vida, entienden por qué tal vez necesitan un fondo de inversión, ¿no? De entrada entienden qué es un fondo de inversión, pues entonces esos productos ellos los van a adquirir, ¿ok? Ahora, desde la perspectiva de las universidades, pues también acercarse a esta iniciativa privada. Ya hoy en día, derivado de la Conducef como tal obliga, ¿no? Obliga de cierta forma a las instituciones financieras que cuenten con educación financiera gratuita, no solamente para sus clientes, sino para todo el público en general. Entonces, de pronto también que las universidades se acerquen a esta iniciativa privada para que ellos en conjunto creen esta sinergia, creo que es sumamente importante, ¿no? También como comentaba el doctor Francisco, pues bueno, en el país se hacen muchas iniciativas, principalmente la Conducef en México, quien encabeza todo lo que tiene que ver con educación financiera es precisamente la Conducef. Acabamos de pasar la Semana Nacional de Educación Financiera, que se celebra año con año. Entonces, seguir con esta parte va a ser vital. Y como bien decía el doctor Francisco, que me encantó esta parte, las universidades deben de dejar de pensar solamente en aquellos alumnos que son de carreras afines a las finanzas, porque la realidad es que educación financiera lo necesita todo el mundo, ¿no? Inclusive ya me salto esta parte de que solamente va enfocada a las personas que quizás somos profesionistas. La realidad es que no existe una persona en el mundo que no necesite de estos conocimientos financieros, ¿no? Porque bien, todos desempeñamos un trabajo el cual pues nos genera estos ingresos de los cuales hemos platicado y la idea es poder administrarlos de una forma adecuada. Entonces, esa sería la forma en la cual yo podría decirles el papel que cada una de estas instituciones, desde mi perspectiva, debería jugar. Y por ahí, pues, derivado de mi experiencia en toda esta parte del mercado, pues les puedo compartir, por ejemplo, una idea, quizá crear talleres con los alumnos, ¿no? Yo estuve participando en la creación de una institución universitaria y una institución financiera, donde se creaban talleres, donde esos talleres tenían como iniciativa realmente enseñarle a los jóvenes cómo invertir su dinero, pero no solamente quedarnos en la forma conceptual, sino realmente llevarlo a la práctica, ¿sale? Entonces, eso sería una propuesta que ahí se las dejo sobre la mesa y si quieren seguir trabajando la UAM, adelante, aquí yo alzo la mano y más que puesta, ¿sale? Gracias. Mil gracias, Paula. Creo que todos levantamos la mano y ojalá que así se haga esa colaboración, sería súper valiosa. Y bueno, pues ahora, Rubén, ya te presentaron con un gran estrellato. Adelante, por favor. Gracias, Christopher. Gracias, Paula. La verdad es que son muy gentiles con sus conceptos. Mira, la UNICEF nos dice que es en la adolescencia donde las personas desarrollamos nuestra identidad, esta personalidad de intereses que nos van a acompañar el resto de la vida. Y también es en esta etapa donde fincamos estas capacidades, estas habilidades que nos van a ayudar a ser adultos y a ser adultos de bien y a ser adultos que tengamos un rol protagónico en la sociedad. Entonces es fundamental que las instituciones, que las escuelas, las instituciones privadas, públicas, unamos fuerzas. Tenemos que unir fuerzas porque la realidad es que el reto es grande para nosotros. En este barco se necesita de todas y todos. Una de las cosas que es muy importante es que por ejemplo, desde las instituciones financieras necesitamos seguir enriqueciendo los contenidos y toda la oferta formativa que tenemos para las personas.
particularmente para los jóvenes. No se trata nada más de crear, como en este caso, el ejemplo que mencionaban, de crear, por ejemplo, servicios financieros que puedan ser innovadores. Hay que acompañarlos a las personas para que comprendan el uso de los mismos. Hay que acompañarlos para que aprovechen esos servicios en favor de sus metas y objetivos que ya mencionaba yo en un principio. Por otro lado, las instituciones académicas necesitan impulsar formalmente, es decir, con un peso académico, con un peso de calificatorio, aprobatorio o no, la materia de educación financiera. Los países que mejor nivel de educación financiera tienen ante la OCDE, y que casualmente son los mismos que tienen niveles educativos muy avanzados, toman como hábito desde los 5 o 7 años, dependiendo del país, empezar a dar la materia de educación financiera formal a los niños en primaria. Entonces, necesitamos abordar a los jóvenes, a las jóvenes, cuanto antes con educación financiera que les sea relevante, que les sea interesante y, por supuesto, que esté adaptada al lenguaje y al canal o punto de contacto que necesitan. Yo voy a subir a otro participante a este equipo, Christopher, equipo, colegas, a la familia. Necesitamos cambiar los paradigmas con los que crecimos en la familia. Tenemos que traer a la mesa familiar los temas del dinero, el uso del dinero. El uso del dinero es transversal, ya no solo a las profesiones, ya no solo a la academia, a la vida de las personas. Una persona que aprendió el oficio de su papá para ser carpintero, para hacer cualquier profesión que tenga, cualquier actividad profesional que desarrolle, desde el artesano hasta un artista, va a necesitar comprender cómo utilizar los servicios financieros, necesita comprender cómo usarlos a su favor. Entonces tenemos que quitarnos paradigmas de que en la casa no se habla de dinero, que el dinero es un tema de adultos, que los hijos se desentiendan de lo que importa o lo que implica ganar el dinero, si el dinero es suficiente o no, y sobre todo dar el ejemplo, no solo en los hábitos financieros de ahorro, de inversión que estamos tocando el día de hoy, sino, como les decía, en esos hábitos que se traducen en ahorro, y no solo en ahorro de dinero, sino en ahorro de recursos para el planeta. Cuidado del agua, cuidado de la luz, evitar el uso de combustibles innecesario, etcétera. Entonces, también para cerrar, hay mucha evidencia que nos permite afirmar que las personas que desarrollan, los niños que desarrollan estos hábitos del ahorro, del cuidado del dinero, en el tiempo y cuando llegan a una vida adulta, tienen más fácil adaptación a los retos que la vida profesional nos ofrece, ¿no? Como es la planeación, como es la disciplina, como es la tolerancia a la frustración. Entonces, es un barco que nos necesita de todos tenemos que remar en conjunto, y entonces es muy importante que programas, que iniciativas como esta las podamos replicar en la mayor cantidad de foros posibles. Gracias, Christopher. Muchas gracias a ti, Rubén, y a los demás ponentes. Su conocimiento de verdad es muy valioso porque ayudan a entender temas que son bastante complejos, pero lo analizan de forma que podamos comprender cómo afectan nuestras vidas y la de nuestras familias, y de cómo todos tenemos que estar involucrados en cómo manejar el dinero. Ahora, miren, viene una tercera pregunta, pero en esta ocasión les voy a pedir que por favor cada persona la responda solamente en 2 minutos. La pregunta es esta y vamos en el mismo orden. ¿Cómo pueden los jóvenes empezar a invertir de manera responsable? ¿Y qué errores comunes deberían evitar al manejar finanzas personales? Ok. Sí me escuchó, perdón, sí va. Ok. Bueno, es una pregunta muy importante. En este caso, yo creo que los jóvenes deberían de tomar el conocimiento. Primero pueden empezar a ir investigando. Incluso ya hay aplicaciones donde se les da, o sea, a los chicos les gustan mucho los videojuegos. Hay aplicaciones, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Cuspid, donde para que tú puedas empezar a invertir, incluso tener un portafolio virtual, tienes que ir desbloqueando retos, donde en un video de 2-3 minutos te dicen, ¿sabes qué? Esto es el mercado de dinero, ¿sabes qué? Estos son los CETES, estos son bondes. Entonces ellos van conociendo y les van haciendo preguntas para ir destapando esos retos.
al conocer y tener de alguna forma ya esas medidas, pudieran tener entonces ese conocimiento y profundidad. Otra cosa, como les había comentado en un inicio, yo les recomiendo, vayan a Conducef y pongan o googleen diplomado en educación financiera, y después cuando acaben váyanse al de seguros. La ventaja de esto es que no solamente te dan tu constancia, sino también la ventaja que tienes que no tiene costo y sí te va a dar muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que también aprovechar los recursos digitales es bien importante para una mejor toma de decisiones. Entonces, si vas comenzando, yo creo que ya puedes empezar a ir viendo este tipo de videos. Yo recomiendo esto y no tanto algunos influencers que veo que pues ahora están de moda, chicos, pero por favor, váyanse un poquito más a lo oficial desde mi particular punto de vista. Muchas gracias, doctor. Excelentes consejos, muy pertinentes. ¿Podríamos pasar ahora con Paola, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, otra vez vamos a insistir en esta parte, educarse, ¿no? Sin duda, muchas veces, sobre todo en cuestiones de dinero, nos gusta el dinero fácil, ¿no? Eso me decía un amigo hace poco. Entonces, el dinero no es fácil, chicos, así como ustedes se están educando, se están preparando para ejercer una profesión el día de mañana, pues también es importante que se eduquen para saber cómo van a administrar ese dinero que con tanto esfuerzo van a ganar, ¿sale? Entonces, esa es una cosa vital, sumamente vital, como les compartí hace rato, pues todas las instituciones financieras lanzan programas de capacitación, como lo mencionaba también el doctor Francisco, en la parte de la Conducef. Importante saber qué fuentes estamos consultando, ¿no? Porque también decía por allá Rubén, pues precisamente tener tanta información a nuestro alcance de pronto tiene una doble cara, ¿no? Entonces, insistir en eso va a ser vital. ¿Dónde estoy informándome? ¿Qué medios estoy utilizando para realmente aprender a invertir mi dinero? Eso es vital, ¿no? Los errores que yo muchas veces reconozco dentro de los jóvenes cuando empiezan a manejar su dinero y sobre todo cuando ya salimos de la universidad, ¿no? Que tenemos nuestro primer trabajo, es no crear un presupuesto. El presupuesto, estoy segura que todos saben de qué va, de qué trata. Sin embargo, es tan común que escuchemos hablar de él que lo desmeritamos, ¿sale? El presupuesto es una herramienta sumamente vital para tener un control de nuestras finanzas. Otro error que cometen los jóvenes es no generar un historial crediticio. Una vez que ustedes empiecen con un trabajo, por favor, saquen una tarjeta de crédito, pero aprendan a utilizarla de forma responsable. ¿Por qué es importante crear un historial crediticio? Porque el día de mañana ustedes van a adquirir o van a querer un auto, por ejemplo, un bien inmueble, quizá un préstamo para un proyecto, para un emprendimiento, y necesitan ese historial para que las instituciones financieras se lo puedan otorgar, ¿vale? Muchas gracias, Paola. Rubén, ¿te molestamos? Para nada, Cristian. Es todo un reto en 2 minutos, pero haré mi mejor esfuerzo. Lo primero para mí es apropiarse de sus finanzas. Las finanzas personales son personales. Yo tengo que apropiarme con el bienestar futuro financiero que yo quiera. Lo vas a hacer hoy o lo vas a hacer cuando tengas mi edad, pero lo vas a hacer, créemelo. Entonces, mejor hacerlo ahorita, empezar apropiándome de mis finanzas el día de hoy. Y luego, pues como bien decía el doctor Reyes, la verdad es que acudan a entidades que estén registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si bien puede sonar muy sexy, muy tentador, muy seductor, el que alguien te diga, no, mira, invierte aquí 50 y en un mes vas a tener 2,000. Ah, caray, bueno, pues suena también que puede ser falso. Y el problema a veces no queda solo en perder mis 50 pesos. Hoy en día vivimos una era de criminales digitales que están al acecho de robarte la información. La información es el petróleo de la nueva era. Entonces, tienes que tener mucho cuidado dónde dejas tu información, con quién pones tu información. Estas personas que hoy en día te dan un préstamo sin ningún compromiso y después te dicen baja esta aplicación y se roban hasta tus fotografías. Y bueno, en las noticias encontrarán muchos de estos casos. Segundo, es muy importante que abran su cuenta bancaria. Ábranla ya. Hoy en día, incluso los que sean menores de edad
pueden acercarse con sus papás y buscar alternativas en el sistema financiero para abrir una cuenta. Lo pueden hacer desde el celular, desde la computadora, pero abran una cuenta. Ya decía Paola los beneficios que les va a dar para crear un historial bancario. Yo les doy 2 más de cara al presupuesto justamente. Control de la entrada y salida del dinero. Con una cuenta tú vas a saber cuánto llegó, a dónde se fue, cuándo se fue. Otro punto importantísimo que te va a proporcionar una cuenta es que vas a poder eficientar tu tiempo, vas a poder pagar la luz, vas a poder hacer un apartado para automatizar tu ahorro, vas a poder transferir e incluso, por supuesto, llegado el momento, vas a poder invertir. Una aplicación te va a permitir, pues eso, invertir desde 50 pesos, ya sea en una institución financiera, en una institución del gobierno. Y finalmente, para cerrar y no robarles mucho tiempo, asesórense. Cuando decidan invertir, tienen que asesorarse. La inversión no es magia, tienen que pasar por el proceso de aprender a ahorrar, crear el hábito del ahorro que te permite entonces tener un margen, ese margen que hablábamos al principio de entre números rojos y números negros, ese margen es lo que vas a poder invertir. Ya que tengas ese monto para inversión, entonces vas a poder empezar a hacer crecer tu dinero. Pero no te saltes los pasos. Asesórate con alguien formalizado. No caigan, por favor, en los esquemas informales. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Rubén. Última pregunta y mayor reto para las 3. Ahora tienen que responderla en 1 minuto y tiene que ver con esto de los charlatanes, la desinformación y las personas que nos quieren robar nuestro dinero. ¿Cuáles son las banderas rojas al momento de invertir? ¿Qué recomendación nos podrían dar para no caer en fraudes? Respondamos en el mismo orden, porfa. Bueno, lo primordial es precisamente ver que todo sea por parte, que todo esté visualizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No entren en aplicaciones donde no les piden hasta incluso documentación, ¿sí? Porque incluso se van a lo que se llaman paraísos fiscales, no están en México y no están reguladas por ninguna entidad nacional. Su dinero lo pueden perder por mucho o poco que sea su dinero. Entonces, es bien importante primero conocer esto. Entren por favor a la página de la Conducef, para que ustedes vayan viendo ese listado, y también está creo la del Banco de México, pero mejor váyanse a Conducef, ahí les van a dar el listado de esas instituciones financieras, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Paola, por favor. Claro que sí. Bueno, pues de entrada, como decía Rubén, no confías, por favor, en aquellos rendimientos estratosféricos, donde de 50 pesos vas a pasar a 2,000 en una semana, ¿no? Una cosa así. O sea, si suena demasiado bueno, créanme, no va a ser cierto, ¿no? Las tasas, las más seguras, ahorita estamos en CETES en niveles de 10.75, entonces por arriba de eso, pues ya empiecen a dudarlo, ¿no? Algo para complementar esta parte de la Conducef, sin duda ahí vamos a encontrar toda la información de las instituciones reguladas en este país. El apartado específico se llama CIPRES. Con ese, CIPRES, así tal cual, búsquenlo en Google y ahí ustedes pueden consultar estas instituciones que sí están reguladas en el país, ¿sale? Y bueno, pues sin duda, infórmense. La información pues tiene un gran valor, ¿no? Si ustedes saben perfectamente de cómo van las inversiones en el mercado de valores, pues nadie va a venir a contarles un cuento chino que ustedes fácilmente van a creer, ¿no? Entonces, insisto en eso, edúquense en materia de inversiones para que ustedes puedan entender, entonces, cómo generan esos rendimientos, ¿sale? Eso sería. Mil gracias, Paola, por tus grandes consejos. Rubén, cerramos contigo, por favor. Gracias. Primero, pierdan el miedo a preguntar. Pregunten a su papá, pregunten a su mamá, pregunten en el banco, marquen por teléfono al banco que les guste, al que quieran y pregunten. Pierdan el miedo a preguntar. 2, contraseñas seguras. No pongan 1, 2, 3, 4 en el celular. Si pueden poner digital o reconocimiento facial, mejor, pero siempre una contraseña. Segundo, validen bien las aplicaciones que descargan. Es muy importante que eviten descargar ese jueguito que se ve súper sexy, que no sé qué, y que a la hora que lo descargo me da un error. Desconfíen.
Desconfíen de esos juegos que de repente nos pueden meter algún software malicioso. Y finalmente, no menos importante, síganse educando. Consulten la información en los lugares seguros. Ya hablamos de Conducef, ya hablamos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la ABM, que es la que de alguna forma agrupa a todas las instituciones financieras del país, también tiene un apartado de educación financiera muy sólido. Por supuesto, todos los bancos tenemos un apartado para que consulten la información que necesitan. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de preguntas. Creo que solamente me queda pues agradecerle a los ponentes, a la maestra Oriana, cederle la palabra y muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes, a los 4. Creo que nos vamos con muy buenas recomendaciones, muchas dudas, mucho que todavía seguir trabajando y seguir aprendiendo, pero pues ya nos dieron páginas, ya nos dieron tips, entonces la verdad es que también creo que queda mucho de nuestra audiencia. Y por acá, bueno, les dejo un par de comentarios que nos llegaron. Roberto Ojeda nos dice, todas las personas necesitamos el acceso a la educación financiera, como nos lo decían ustedes. Y Ángel Sánchez dice, yo vengo por la participación de ABC of Markets de la financiera Paola. Entonces, bueno, ahí tienen a su público también acompañándonos y siguiéndonos. Y bueno, de hecho esto se queda grabado, entonces si ustedes lo vieron, llegaron un poquito tarde, no lo vieron completo o justo dicen, esto es súper importante y lo quiero compartir con alguien más, se queda totalmente grabado. Y bueno, solo les pido que me regalen un par de minutitos más porque les voy a dar los avisos parroquiales. Hemos concluido ya con este ciclo de conferencias. Vamos a tener el sorteo muy pronto, les voy a avisar, pero continuamos con las actividades en la UAM y en la dirección. Y el día de mañana seguimos con este concurso muy bueno que, bueno, nuestros ponentes ya se estuvieron entrenando un poco para ello porque es justamente mi tesis en 3 minutos, en donde no se trata de responder una pregunta, sino más bien hablar de su tesis y su trabajo terminal en 3 minutos. Y mañana vamos a tener la eliminatoria de la categoría de Ciencias y Artes para el diseño y también de Comunicación y Diseño, así que no se la pierdan. Y también mañana mismo, despuesito de que termine esta, tenemos la de profesorado. Le lanzamos el reto a profesoras y profesores de la UAM para que también nos contaran un poco de su investigación en 3 minutos y mañana vamos a tener esta eliminatoria, así que no se la pierdan porque ha estado muy, muy buena y ya estamos a punto de terminar. Y finalmente, también les quiero recordar que en la próxima semana, los próximos días, vamos a tener un día de puertas abiertas, bueno, día y noche de puertas abiertas en todas las unidades de la UAM. Vamos a estar viernes 27 y sábado 28 en todas las unidades, día y noche de puertas abiertas para alumnado de secundaria, bachillerato, para madres y padres, donde va a haber experimentos, talleres, premios, bueno, muchas cosas y es su oportunidad justamente de ir y conocer estas unidades y pues de animarse también por la UAM para una de las opciones para sus estudios profesionales. Entonces, ahí está el registro, cierra el 20 de septiembre, así que no se queden fuera. Y finalmente, pues les dejo el código QR para que se puedan ir a registrar al sorteo de premios con una pregunta que nos dejó por ahí ya Christopher para que puedan responderla. Y también ya está el enlace en los comentarios. Recuerden que tienen 5 minutos para ir a responder esta pregunta. Y bueno, pues con esto cerramos la mesa del día de hoy y todo el ciclo. Le agradezco muchísimo nuevamente a Francisco, a Paola, a Rubén, a Christopher y también a las personas de la Dirección de Comunicación del Conocimiento que hicieron esta mesa y este ciclo posible y por supuesto a las personas que nos vieron. Yo soy Oriana Trejo y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias y excelente noche a todas, todos y todas.